Un cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia que tiene el registro adecuado de la información clínica previo a la realización de una resonancia magnética de la mama. Antes de continuar, quiero agradecer al Comité Científico de Imagen Mamaria de la Asociación Colombiana de Radiología por invitarme a participar en este evento. La resonancia magnética mamaria es un campo en evolución, por lo que se prevé que los avances técnicos permitirán acelerar la adquisición de imágenes y mejorar la resolución espacial, facilitarán la toma de imágenes fisiológicas e incorporarán nuevos tipos de visualización. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, existe un factor que sigue siendo constante a través del tiempo y cuya importancia es cada vez más preponderante: la información clínica. El registro de la información clínica es un paso imprescindible y de gran importancia, ya que los datos allí consignados le permiten a los radiólogos efectuar una interpretación más completa de las imágenes. En pocas palabras, los datos clínicos son un eslabón fundamental sin el cual la precisión diagnóstica disminuye. ¿Y por qué es tan importante para los radiólogos la información clínica? Bueno, su importancia radica en que existen algunos factores que pueden influir en la interpretación de la resonancia magnética mamaria. Si el médico que interpreta las imágenes carece de esta información, podría incurrir en imprecisiones o en ambigüedades que, en últimas, se traducen en potenciales afectaciones del proceso de atención y en acciones inseguras. De ahí la importancia de unificar criterios frente a la forma y el método de registrar estos datos con el ánimo de brindarle a nuestros pacientes procesos de atención seguros y con altos estándares de calidad. El disponer de información clínica clara, precisa y concisa facilita el proceso de interpretación y maximiza la precisión diagnóstica. Es importante que en cada institución prestadora de servicios de salud imagenológicos se conformen equipos de calidad y comités técnicos científicos que definan los protocolos y procesos de atención con base en los lineamientos del sistema obligatorio de garantía de la calidad. En estos, radiólogos y tecnólogos definen qué datos van a recolectarse, el modo de consignarlos y el cómo reportar las inconsistencias. Si bien estos datos pueden ser tan variados como las particularidades mismas de cada institución, el Colegio Americano de Radiología, en la quinta edición de la metodología BIRADS, nos recomienda algunos componentes básicos del registro de la información clínica que deben recopilarse a las pacientes a quienes se les va a realizar una resonancia magnética de mama. Recomendaciones que tomaremos como ejes centrales de esta presentación. Las variables del registro de información clínica podrían agruparse en las siguientes 7 categorías, las cuales corresponden a los ejes centrales recomendados por la ACR. Primero, situación clínica que motivó la realización del estudio. Segundo, antecedentes médicos y quirúrgicos. Tercero, antecedente de biopsias previas. Cuarto, estado hormonal de la paciente y hormonoterapia. Quinto, antecedente de radioterapia para el tratamiento de cáncer de mama. Sexto, factores de riesgo para cáncer de mama. Y finalmente, adjuntar estudios previos. Veamos cada uno de ellos con cierto grado de detalle. Primero, situación clínica que motivó la realización del estudio. Citando literalmente al BIRADS, abro comillas, la cuestión o los problemas que se detecten en el ámbito clínico, como un nódulo mamario palpable, la secreción por el pezón, el aumento de la consistencia del tejido o algún otro síntoma, deben aparecer en el informe. Cierro comillas. Es sorprendente el grado de influencia que tiene la indicación clínica a la hora de iniciar el proceso de interpretación diagnóstica. De ahí la importancia que dejemos consignado entre comillas esa expresión literal de nuestros pacientes.
me palpo una masa, me sale sangre por el pezón, me pidieron la resonancia porque a mi madre y a 2 hermanas les diagnosticaron cáncer de mama y soy paciente de alto riesgo, etcétera, etcétera. Es importante también que en este punto registremos la indicación del médico tratante, información que generalmente encontramos en el justificante de la solicitud. Segundo, antecedentes médicos y quirúrgicos. Teniendo en cuenta que en los estudios de resonancia magnética de la mama frecuentemente se utilizan el gadolinio como medio de contraste, es importante dejar registro de antecedentes alérgicos y de patologías renales en las pacientes que van a ser sometidas a este estudio diagnóstico. Es de vital importancia dejar un registro claro sobre los antecedentes quirúrgicos de nuestras pacientes, la fecha de la cirugía, el tipo de cirugía, la aparición o no de complicaciones y la ocurrencia o no de reintervenciones. Estos datos le permiten al radiólogo poner en contexto áreas de distorsión en la arquitectura tisular que corresponden a cicatrices quirúrgicas y no a lesiones con potencial maligno. Tercero, antecedentes de biopsias previas. El conocer los estudios histopatológicos de las pacientes es un dato de gran relevancia. Es ideal que se reporte la fecha de la biopsia, el área anatómica biopsiada y la impresión diagnóstica. También es recomendable que se adjunte copia del informe escrito patológico, tanto histológico como el inmunohistoquímico, es decir, aquel donde se reportan los receptores hormonales, los receptores HER2 y el grado de proliferación tumoral por Ki-67. Todos estos documentos deberían quedar adjuntos a nuestro registro clínico. Cuarto, estado hormonal de la paciente y hormonoterapia. Para el caso de las mujeres en etapa reproductiva, es decir, que no han llegado aún al periodo de menopausia, es importante especificar la fase del ciclo menstrual por medio de la fecha de la última menstruación. La composición tisular mamaria sufre cambios morfológicos durante las diferentes fases del ciclo menstrual, las cuales tienen una repercusión en la representación imagenológica, de ahí la importancia de que el radiólogo conozca esta variable. También es importante dejar registro de si la paciente se encuentra en periodo de lactancia activa, ya que la lactancia materna puede generar cambios en la densidad tisular que modifican la representación imagenológica del tejido mamario. Por otra parte, también es muy importante registrar si la paciente está recibiendo algún tipo de terapia de reemplazo hormonal o tratamientos antihormonales tales como tamoxifeno, letrozol, anastrozol, exemestano o fulvestrán. Quinto, antecedente de radioterapia para el tratamiento de cáncer de mama. La radioterapia es un tratamiento que produce múltiples cambios en el tejido mamario, algunos de los cuales tienen representación imagenológica. Por ejemplo, el engrosamiento cutáneo puede ser un hallazgo esperado en una paciente que recibió radioterapia, mientras que puede ser un hallazgo ominoso en una paciente sin este antecedente. También se pueden generar procesos de retracción y asimetrías inducidos por la radioterapia. Por lo tanto, es importante registrar este antecedente especificando la fecha de inicio, el número de sesiones recibidas y el tipo de radioterapia administrada. Sexto, factores de riesgo. Los factores de riesgo son elementos que ponderan la importancia de los hallazgos. Es probable que ante un mismo hallazgo se tomen aptitudes diferentes dependientes del riesgo de desarrollar cáncer de mama de la paciente en cuestión. El antecedente personal o familiar de cáncer de mama o de ovario, el grado de parentesco con las familiares que desarrollaron estos tipos de cáncer y la edad de aparición de estos son factores de riesgo que incrementan el grado de sospecha de malignidad de determinados hallazgos imagenológicos. También es importante registrar otros factores de riesgo como el ser portadora de ciertas mutaciones genéticas
y los antecedentes de radiación previa en el tórax o en el cuello, en el caso de disponer de este tipo de información. Las mujeres que han heredado mutaciones en ciertos genes, tales como el BRCA1 y el BRCA2, tienen mayor riesgo de presentar cáncer de mama y de ovario. Las mujeres que han recibido radioterapia en el tórax o en las mamas antes de los 30 años de edad, por ejemplo, para el tratamiento del linfoma de Hodgkin, tienen un riesgo mayor de presentar cáncer de mama más adelante en la vida. Finalmente, en séptimo lugar, adjuntar los estudios previos. Deben adjuntarse, en la medida de lo posible, todas las imágenes y los reportes previos de los estudios de mama con que cuente la paciente, es decir, reportes de mamografías, ecografías y de resonancia de mamas previas. Como en otros métodos de diagnóstico por imágenes, las lesiones estables apuntan a un proceso benigno. Según el BIRATS, abro comillas, la información que aportan otros estudios distintos de la resonancia magnética es importante con fines comparativos, en especial si fue algún hallazgo detectado en esos otros estudios el que motivó la indicación de efectuar la resonancia magnética. Cierro comillas. Los hallazgos de resonancia magnética mamaria anteriores pueden indicar si los hallazgos del estudio actual son estables, nuevos, si han cambiado o si no estuvieron incluidos en las imágenes, lo que aporta información importante que podría influir en la atención del paciente. Sobre estos 7 ejes principales de información deben orbitar todos los datos clínicos que se deseen recopilar a la hora de iniciar el proceso de atención de una paciente a quien se le va a realizar una resonancia magnética de la mama. Recordemos que la precisión y la disponibilidad de los mismos tendrán una influencia directa en la calidad del proceso de interpretación y elaboración del reporte radiológico, lo cual a su vez se traducirá en el bienestar y la satisfacción de nuestras pacientes. A este correo o en mis redes sociales pueden dejarme sus comentarios, dudas, inquietudes o sugerencias. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.